Buenas chicos, hoy os traigo otro tutorial más de pintura y en este caso nos vamos a centrar en una espectacular máquina de guerra del ejército de Isengard, la famosa balista para alzar escalas contra los muros. Así que sin más dilación empezamos con el tutorial para ver cómo pintar esta preciosa miniatura y que quede con un resultado bastante satisfactorio en unos pasos bastante sencillos. Vamos al lío. Bueno, vamos a empezar con una capa base de lo que son las partes de madera de la balista. Y para ello vamos a recurrir al marrón chocolate de Vallejo, que nos va a dar una capa bastante oscura para después el pincel seco que aplicaremos encima.
Bueno, una vez que tenemos pintada la capa base de la madera, con marrón chocolate de Vallejo, recordamos, ahora voy a proceder a un sencillo pincel seco por encima para darle unas ligeras luces a la madera y aportarle profundidad. De modo que voy a utilizar el Murph Van Brown de Citadel, con el que vamos a darle este pincel seco y darle las luces correspondientes. Vamos a ello. Bueno, una vez que tenemos ya hecho el pincel seco de marrón en la madera, el siguiente paso va a ser darle una última capa de lavado de tinta Agras Headshade de Citadel. Con lo cual se va a filtrar por lo que son las fisuras de la madera y vamos a lograr cierto aspecto más de profundidad en lo que es la textura de la madera respecto a cómo queda solamente con el pincel seco. Así que vamos a ello.
Una vez que tenemos pintada toda la parte de madera, vamos a pasar a pintar las partes de metal. Para lo cual voy a utilizar como capa base el Earthbelcher de Citadel, en primer lugar. Y después haremos lavado de tinta negra, Nun Oil y posteriormente pincel seco. Vamos de momento con la capa base. Una vez que tenemos terminada la capa base de los metales, ahora procedemos a darle el lavado de tinta negra, con el que todos conocéis, el Nun Oil de Citadel, y ya está.
Una vez que se nos ha secado el lavado de tinta negra que hicimos en las partes metálicas, vamos a proceder a hacer la capa final, que es el pincel seco de metalizado, con el color Iron Breaker, que es más claro que el Leaf Bleacher que usamos para la capa base, y que nos dará las luces finales del metal. Para rematar ya lo que es las zonas de madera, voy a aplicarles un último pincel seco de un marrón bastante más claro de cara a resaltar mejor las aristas de los maderos, que va a ser el US Field Draft de Vallejo. Además, no sé si os habéis fijado en que lo que es la madera del interior de las ruedas lo había dejado sin pintar. Esto era para darle, digamos, mi cierta personalización a la miniatura. No quería pintar todo igual del mismo color toda la madera, y había decidido darle otro tono distinto a esa madera de las ruedas, para lo cual voy a usar de base este mismo color con el que haré después también el pincel seco que os he dicho del resto de la balista. Así que a ello. Bueno, el último paso va a ser darle un baño de tinta Agrax Head Shade de Citadel a lo que es la capa base que hemos dado de marrón US Field Draft del interior de las ruedas, que además extendería un poco las láminas de metal, donde los tornillos sobre todo, para darle con esta tinta, digamos, ese toquecillo final de óxido en el metal. Y lo aplicaré también seguramente en algunas de las juntas del resto de tornillos de la
de la máquina. Así que al lío. Como veis, ya tenemos terminado la balista prácticamente. Ya hemos completado todo lo que es la madera, los metales, y no tendríamos historia. Nos queda un último detallito final ya para rematar, que es lo que es la madera del asta del virote. Que eso ya va a gusto, yo la voy a pintar simplemente con el Murphan Brown de Citadel. Y con eso daríamos por finalizada la sesión de pintura. Bueno chicos, pues este es el resultado de la sesión de pintura de la balista. Está ya terminada y barnizada. He aplicado un barniz que tenía de spray. No quería darlo de mano porque si no hubiera sido muy tedioso. Si lo dais con cuidado y no demasiado sobrecargado, no tiene por qué brillar. Y nada más. Ya como podéis ver he puesto la peana debajo. He elegido una que tenía por ahí de Warhammer Fantasy que me sobraba. Para así evitar que el bajo de las ruedas y de estos ganchos se puedan rayar con el tiempo con el uso, dado que tener en cuenta que la miniatura sobre todo encima además es de metal. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y dadle un buen like y suscribíos si no lo estáis. Un saludo a todos.